Mi nombre es Alejandra García, soy directora del Santuario Equidad, que está en Cruz del Eje, Córdoba, y que pertenece a la Fundación Franz Weber. Lo que vengo a explicarles es un poco lo que rodea el ámbito de los santuarios, desde su filosofía, objetivos y qué problemas deben afrontar. Vamos a empezar a definir primero qué es un santuario. Lejos de toda connotación religiosa que al principio la gente podía pensar que tenía sobre lo que es un santuario, en realidad el nombre de santuario es una convención internacional referida a aquellos lugares donde se protegen en algunos casos especies de fauna y en otros de flora, para que estén en un ámbito de protección total y absoluta con respecto al afuera del santuario. Por ejemplo, hay santuarios de ballenas que están en libertad, como también hay santuarios de animales que están en cautividad, porque el santuario en sí es un modelo de cautividad. En el caso del Santuario Equidad, o muchos santuarios que hay en el país, son santuarios interespecies y están dedicados a aquellos animales que habitualmente son conocidos por convertirse en alimentos para las personas, ¿no? Hay santuarios, en nuestros santuarios conviven caballos, vacas, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, perros también, y en esta convivencia se da un ámbito de protección dentro de lo que es una libertad controlada, porque son lugares donde está absolutamente vallado para proteger a estos animales de afuera, o sea que es una forma de cautividad, pero una forma de cautividad donde los animales ven respetados absolutamente su dignidad. Por ejemplo, nuestro fuerte son los caballos, son los animales que más tenemos. Entonces, ¿cuál es la función del santuario con estos animales? Son animales que vieron absolutamente dañada no tanto su salud física, sino también la psíquica. ¿Cuál es la función del santuario? La función del santuario es hacer conectar a este animal otra vez con su etología natural, que un caballo aprenda otra vez a ser caballo. Yo siempre digo que los animales que están en el santuario no tienen apellidos. En el caso de los caballos sería, la gente te pregunta si son caballos de paseo, caballos de carga, caballos de carro, caballos de deporte, caballos de salto, caballos de polo. No, el caballo es caballo, no tiene ningún apellido, y esto es lo que aprende a vivir otra vez en el ámbito del santuario. Lo mismo pasa con los cerdos, con las gallinas, con las cabras, que están catalogadas por las vacas como vacas lecheras, cerdas para cría, o incluso las gallinas ponedoras o los pollos doble pechuga. Esos son todos conceptos antropocéntricos que la misma industria de explotación ayuda a catalogar, pero que nosotros rompemos esa catalogación dentro del santuario para que estos animales vuelvan a ser lo que deben ser, respetando su etología natural. Desde la relación que ellos establecen sociales con los demás miembros de su propia especie, en este tipo de relaciones nosotros no intervenimos, ellos tienen la libertad de crear sus propios vínculos afectivos con los miembros de su propia especie. Vínculos que nosotros además nunca rompemos. Es decir, estos animales que entran al santuario no son dados después en adopción para que vivan en soledad, por ejemplo. Son muy pocos los casos de aquellos animales que podemos dar en adopción, y se dan en adopción cuando creemos que es una alternativa 1000 veces mejor que la que le podemos ofrecer en el santuario. Por ejemplo, si llega un animal que ya es anciano, necesita unos tratamientos especiales y no tiene la capacidad de habituarse otra vez a la vida social que le corresponde a ese animal, teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda de vida y teniendo en cuenta que está sufriendo por verse obligado a vivir en compañía de congéneres, en ese caso se busca la mejor opción, porque la base es respetar siempre la dignidad del animal y su etología natural. La filosofía del santuario debe ser esta. La filosofía del santuario es la del respeto y la dignidad de los derechos de los animales. Dentro de esta filosofía, la filosofía, por supuesto, está basada en la filosofía antiespecista, teniendo en cuenta que son animales que han sido víctimas del especismo en un grado muy alto y muy grave.
a través de la explotación que el ser humano ha ocasionado en estos animales, o incluso a través de la ignorancia o indiferencia que el ser humano ha tenido hacia el sufrimiento de estos animales, como en el caso de animales que quedan abandonados. No es muy difícil encontrarse con explotaciones que quiebran y que dejan a los animales abandonados a su suerte. Eso lo hemos podido ver aquí en provincia de Buenos Aires cuando hubo el conflicto con Cresta Roja y quedaron abandonadas todas las gallinas allí, pero esto del interior se da muchísimo en explotaciones pequeñas que ya no pueden mantener a los animales, cierran y quedan los animales abandonados a su suerte, donde ya no pueden recibir ni siquiera alimento ni agua para beber, con lo cual la indiferencia también es una cuestión que mata a los animales, no solamente la acción efectiva de la explotación, sino el abandono. ¿Cuál es la importancia de los santuarios? Evidentemente que para el animal individuo que es rescatado y que va a vivir en un santuario, el santuario es su universo y su mundo, y la importancia es absoluta y total, porque es su universo, es lo que ha salvado su vida y es lo que lo hace volver a poder vivir en condiciones. Sin embargo, esta función que para este animal es su mundo, rescatar una vaca, salvarle su vida, para ella lo es todo, no se replica si desde el santuario no se hace un trabajo por afuera de las fronteras, de lo que delimita el ámbito del predio donde está el santuario. Podemos beneficiar a muy pocos animales si solamente nos dedicamos a los que están rescatados dentro del santuario. Con lo cual, la función del santuario también es trabajar de tranqueras hacia afuera del lugar para expandir lo que allí pasa, para expandir sobre todo a través de la educación. La educación es básica, la educación es la empatía, y romper estos moldes de la educación antropocentrista que desde pequeños se nos da de niños en los colegios, cuando te explican lo que son las granjas de los animales o los zoológicos o demás, y hay que romper absolutamente esta estructura educativa que el sistema impone. Entonces, una función de los santuarios es la educativa, pero no hablando solamente de lo que podemos hacer como trabajo en las escuelas o de generar contenidos en redes que se puedan compartir, donde se pueda aprender más sobre estos animales, sobre sus relaciones y sobre su etología natural, sobre las sintiencias de estos animales, sino también generando contenidos que pueden ser del ámbito científico. Por ejemplo, hacer estudios sobre la sintiencia de los animales que han sido rescatados en los santuarios sobre estos individuos, y que esos resultados de estos estudios de la sintiencia se puedan extrapolar a toda la especie, es una gran función que deberían desarrollar los santuarios para llegar al máximo número de animales posibles. Porque si se limita a la capacidad física que tiene el santuario para recibir animales, son muy pocos los que se pueden salvar. Por lo tanto, es muy vital este trabajo que los santuarios deben hacer por fuera del ámbito de los límites del predio donde funcionan. Entendemos que es un trabajo muy comprometido, pero donde se tiene que comprometer el ámbito académico también a hacerlo. Y a través del ámbito académico llegar a otros ámbitos, por ejemplo, al ámbito político. El ámbito político, que es el que dicta las normas y las reglas que hacen que los animales actualmente se encuentren en el grado de explotación en el que se encuentran. Con lo cual, aportando datos científicos, podemos lograr reducir por lo menos el ámbito del sufrimiento de estos animales en el momento en que se tengan que dictar leyes que tengan que ver con alguna forma de explotación, que por supuesto no debería existir ninguna desde ningún ámbito, ¿no? Esta es la importancia de los santuarios, y es también hay otra cosa muy importante dentro de los santuarios, que es el poder descubrir nuevas formas de comunicación de los animales entre sí. Conocer más sobre los animales. Justamente ahora ha salido un estudio donde, porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, que desde ciertas formas de activismo se diga que estamos defendiendo a aquellos seres que no tienen voz.
Entonces tenemos que dar vuelta a esto y entender que los animales tienen voces que nosotros no estamos sabiendo escuchar. En el ámbito del santuario, al convivir nosotros y los equipos que trabajan en los santuarios con estos animales, aprendemos a decodificar sus lenguajes, sus formas de comunicación, y esta forma de decodificar y de tener esta comunicación debe empapar también los contenidos académicos y legislativos que se emitan en donde los animales sean el eje fundamental del tema a tratar. ¿Cuál es el objetivo de los santuarios? El objetivo de los santuarios, entonces, teniendo en cuenta esta filosofía y esta importancia que tienen los santuarios, es actuar como detonadores sociales para que el tema de los derechos de los animales se imponga en las agendas públicas, se imponga en los ámbitos académicos, pero siempre desde un punto de vista no solamente que tenga que ver con lo empático, con lo filosófico con respecto a sus derechos, sino también con respecto al derecho positivo del que legisla. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los santuarios? En primera medida, el que estamos enfrentando constantemente es que estos animales, al vivir en una cultura que los ha cosificado tradicionalmente, se siguen viendo como cosas por gente que vive fuera del santuario, pero que vive en el ámbito cercano al santuario. ¿Por qué digo el ámbito cercano al santuario? Porque un santuario no puede estar en una ciudad, está en un ámbito rural. Si tenemos en cuenta que en el ámbito rural es donde justamente se desarrolla la explotación de los animales destinados para el consumo, allí donde están las granjas, allí donde están los mataderos y allí donde están incluso las pequeñas explotaciones familiares, donde toda la familia participa en la matanza de los animales que tienen para su consumo, para su propio consumo. Es muy difícil romper esa cosificación dentro del ámbito donde está el santuario, con lo cual los santuarios siempre están vistos como bichos raros dentro del lugar donde están instalados, y también son víctimas frecuentes de robos o atentados contra la vida de los animales que allí se albergan, con lo cual digamos que un santuario es un grupo de gente que está haciendo la resistencia en el primer frente, en el frente adelante de todo, en el frente de fuego de la batalla, pero tratando de generar cambios no solamente en el ámbito rural donde se ubica, sino también en los ámbitos urbanos, que son los que consumen esos animales que provienen del ámbito